Si te gusta nuestro contenido, nos podrías ayudar con un like y una suscripción. ¿Alguna vez has tomado una decisión tan estúpida que cambió tu vida para siempre? Imagina invertir tu fortuna entera apostando contra los Beatles. Imagina robar un banco después de untarte jugo de limón en la cara creyendo que te hace invisible. Imagina ser presidente de Estados Unidos y morir exactamente un mes después de asumir el cargo porque te negaste a usar abrigo en tu discurso de inauguración. Estos no son chistes malos, son hechos reales. Son las decisiones que desafían toda lógica humana y que demuestran que la inteligencia no viene incluida con el éxito, el poder o la fama. La historia de Estados Unidos está llena de héroes y de idiotas legendarios. Hoy conocerás a los segundos. Si te gusta reírte y aprender con los errores más épicos del pasado, suscríbete y disfruta. Primero, MacArthur Wheeler tenía un plan brillante. Era 1995 y este hombre había descubierto el secreto perfecto para robar bancos sin ser detectado. Wheeler sabía que el jugo de limón se usa como tinta invisible. Entonces razonó que si se cubría la cara con jugo de limón, las cámaras de seguridad no podrían verlo. Este hombre se bañó la cara en jugo de limón, entró a 2 bancos en Pittsburgh en pleno día, sonrió directamente a las cámaras y salió caminando con el dinero. Ni siquiera usó máscara. Esa misma noche la policía transmitió las imágenes perfectamente claras de su rostro en las noticias. Alguien lo reconoció y lo arrestaron antes de medianoche. Cuando los oficiales le mostraron las grabaciones, Wheeler estaba genuinamente confundido. «Pero me puse el jugo», repitió, incapaz de procesar que su teoría había fallado. Este caso inspiró un estudio psicológico sobre la incompetencia y la confianza excesiva, conocido ahora como el efecto Dunning-Kruger. Wheeler se convirtió en el símbolo académico de por qué las personas más tontas son las que más seguras están de sí mismas. Segundo, William Henry Harrison quería demostrar algo. Era marzo de 1841 y este hombre de 68 años acababa de ser elegido 9º presidente de Estados Unidos. Había rumores de que era demasiado viejo, demasiado débil para el cargo. Harrison decidió que su discurso inaugural sería la respuesta definitiva. Llegó el día de la inauguración. Hacía un frío brutal y llovía intensamente. Sus asesores le rogaron que usara abrigo, sombrero, guantes. Él se negó rotundamente. Luego dio el discurso inaugural más largo en la historia estadounidense. 1 hora y 45 minutos bajo la lluvia helada, sin protección. 8.400 palabras sobre política y democracia. La audiencia temblaba de frío. Harrison seguía hablando, empapado, determinado a probar su resistencia. Desarrolló neumonía 3 semanas después. Exactamente 31 días después de asumir la presidencia, William Henry Harrison estaba muerto. Su mandato sigue siendo el más corto en la historia estadounidense. Logró demostrar que era fuerte, solo que no lo suficiente como para sobrevivir a su propio orgullo. Tercero, en 1962, 4 jóvenes de Liverpool caminaron hacia Decca Records con guitarras en mano y esperanza en los ojos. Habían viajado desde el norte de Inglaterra para esta audición. Tocaron 15 canciones, lo dieron todo. Los ejecutivos de Decca deliberaron sobre el futuro de esta banda desconocida. La decisión fue unánime. No les interesaba. Dick Rowe pronunció las palabras que lo perseguirían por siempre. Los grupos de guitarras están pasando de moda. Los Beatles no tienen futuro en el negocio de la música. Decca firmó ese día con Brian Poole and the Tremellos. ¿Los recuerdas? Nadie los recuerda. Los Beatles fueron rechazados, pero George Martin de EMI los firmó meses después. Lo que siguió fue la dominación más absoluta en la historia de la música. 11 álbumes que redefinieron el arte. Más de 600 millones de discos vendidos. Una influencia cultural tan masiva que décadas después, cada banda los menciona como inspiración. Dick Rowe tuvo a los Beatles en sus manos y los dejó ir porque pensaba que las guitarras eran una moda pasajera. Fue rechazar a los artistas más exitosos de todos los tiempos cuando estaban rogando por una oportunidad. Cuarto, Rosie Ruiz cruzó la línea de meta del maratón de Boston como ganadora femenina. La multitud aplaudió, los periodistas se abalanzaron sobre esta desconocida con tiempo récord. Pero algo no cuadraba. Ruiz apenas sudaba. No parecía cansada. Sus piernas estaban frescas, sin rastro del castigo de correr 42 kilómetros.
Cuando le preguntaron sobre puntos específicos del recorrido, Ruiz no tenía respuestas. No había estado ahí. La investigación reveló la verdad en días. Ruiz había corrido solo el último 1,5 kilómetros. Los otros 40 kilómetros los pasó sentada en el metro de Boston. Cuando el tren llegó cerca de la meta, salió del vagón, se metió entre los corredores y esprintó hacia la gloria. El fraude fue tan descarado que se volvió legendario. Le quitaron el título inmediatamente. Años después, se descubrió que había hecho exactamente lo mismo en Nueva York meses antes. Rosie Ruiz no es recordada como campeona. Es el símbolo universal de la trampa patética, la persona que prefirió un momento de falsa gloria, sabiendo que la verdad la destruiría. Quinto, Gary Hart era imparable. Corría en 1898 y este senador carismático era el favorito para la nominación demócrata a la presidencia. Las encuestas lo amaban, los donantes lo apoyaban, solo había un problema: rumores sobre infidelidades. Cuando los periodistas hicieron preguntas incómodas, Hart cometió el error más espectacular de su carrera. Decidió desafiar a toda la prensa estadounidense. «Síganme», les dijo con arrogancia. «Síganme a donde sea, se van a aburrir muchísimo». Fue una invitación directa. El Miami Herald aceptó encantado. Pusieron vigilancia en su casa de Washington. En menos de una semana, capturaron a Hart con una mujer que no era su esposa. Se llamaba Donna Rice. Las fotos circularon, luego apareció la imagen que destruyó todo. Hart sentado con Rice en sus piernas en un yate llamado Monkey Business. La campaña colapsó en 72 horas. Hart se retiró completamente humillado. Había invitado a los medios a su propia ejecución pública y luego les dio todo el material que necesitaban. Sexto, los hermanos Hunt creían que podían ser más ricos. Nelson y William Hunt ya eran multimillonarios gracias al petróleo de Texas. En 1979 desarrollaron un plan. Van a controlar el mercado mundial de plata. Compraron plata masivamente. Acumularon contratos de futuros por cantidades obscenas. Durante meses funcionó. El precio de la plata se disparó de $6 la onza a más de $50. En papel, los Hunt valían miles de millones adicionales. Se sentían invencibles. Pero los reguladores federales y el New York Mercantile Exchange cambiaron las reglas del juego de la noche a la mañana. Impusieron límites estrictos, aumentaron los requisitos, hicieron imposible mantener sus posiciones. El 27 de marzo de 1980, jueves de plata, todo colapsó. El precio de la plata cayó brutalmente. Los Hunt perdieron más de $1,000 millones en horas. La crisis casi provoca un colapso del sistema financiero. Terminaron en bancarrota, perseguidos por demandas. Habían intentado jugar contra el mercado más grande del mundo y el mercado los aplastó. Séptimo, Evel Knievel era una leyenda. Este temerario había saltado sobre autos, autobuses, fuentes. Sobrevivió 433 fracturas durante su carrera. En 1974 anunció su truco más ambicioso. Iba a saltar el Snake River Canyon en Idaho, un abismo de más de 400 metros. Contrató ingenieros para construir el SkyCycle X2, un roquete con forma de moto. La promoción fue masiva. Miles pagaron para verlo en vivo. Knievel subió al SkyCycle, la cuenta atrás comenzó. El roquete rugió y se lanzó por la rampa. Excepto que el paracaídas se abrió inmediatamente durante el despegue. El roquete apenas salió de la rampa para que el paracaídas lo frenara. En lugar de un vuelo épico, el SkyCycle flotó patéticamente hacia abajo como una hoja, aterrizando cerca del río. Knievel sobrevivió ileso, pero su orgullo quedó destrozado. Había prometido el salto más grande de la historia y entregó un experimento escolar fallido. El fracaso fue tan público, tan visible, tan humillante, que definió el resto de su carrera. Octavo, Dean Kamen era un inventor brillante. Había creado dispositivos médicos revolucionarios, sillas de ruedas que subían escaleras. Cuando anunció su invento secreto, Ginger, que sería más grande que el Internet, el mundo contuvo la respiración. Steve Jobs dijo que cambiaría las ciudades. Jeff Bezos predijo que cada hogar querría uno. Los periodistas especulaban: ¿autos voladores? ¿Teletransportación? En diciembre de 2001, Kamen reveló Ginger. Era el Segway, un scooter eléctrico de 2 ruedas con giroscopios. La desilusión fue instantánea y brutal.
La gente esperaba el futuro y recibió un juguete caro para guardias de centros comerciales. El Segway se convirtió en símbolo del hype exagerado. Vendió una fracción de las unidades proyectadas. En lugar de revolucionar el transporte, se volvió un chiste en programas de comedia. La tragedia final llegó cuando Jimmy Heselden, quien compró la compañía, murió al caerse de un acantilado mientras conducía su propio Segway. Algunos fallaron por arrogancia, otros por pura mala suerte, pero todos se ganaron el título de idiota histórico. Si te gusta descubrir estas joyas del pasado, suscríbete y sigue viendo. 9. Jim Marshall era un jugador excepcional de la NFL. En 1964, jugando para los Vikings contra los 49ers, Marshall hizo algo inolvidable. Un balón suelto apareció frente a él. Marshall lo recogió, vio espacio abierto y corrió con toda su velocidad hacia la zona de anotación. 64 yardas de carrera pura, con la multitud enloqueciendo. Llegó a la zona y celebró triunfalmente, lanzando el balón al aire. El problema era devastador. Había corrido hacia la zona equivocada. Acababa de anotar un safety para el equipo contrario. Sus compañeros lo perseguían gritándole que se detuviera. Los jugadores contrarios lo miraban confundidos. Marshall no entendió su error hasta que vio las caras horrorizadas. El video de esa jugada se ha reproducido millones de veces. Se usa en documentales deportivos, en compilaciones de errores. Marshall jugó 20 temporadas, fue a 2 Pro Bowls, pero esas 64 yardas en dirección equivocada son lo único que la mayoría recuerda de él. 10. Robert Moses rediseñó Nueva York. Construyó puentes, autopistas, parques, playas. Su visión moldeó la ciudad moderna. Pero detrás había una crueldad calculada, expresada a través del concreto. Cuando Moses diseñó las autopistas hacia las playas de Long Island, tomó una decisión específica sobre los puentes. Los construyó deliberadamente bajos para que no pasaran autobuses urbanos. ¿Por qué? Porque en los años 50 y 60, los principales usuarios de transporte público eran familias de bajos ingresos y afroamericanos. Moses quería mantenerlos lejos de sus playas. No podía prohibirles el acceso legalmente, pero podía ser físicamente imposible llegar sin auto privado. Esos puentes bajos son monumentos permanentes de racismo arquitectónico. Décadas después, siguen ahí, limitando qué vehículos pueden usar esas rutas. Moses murió siendo celebrado como visionario urbano, pero su legado está manchado porque usó su poder para segregar la ciudad que construyó. 11. Alex Jones construyó un imperio vendiendo teorías conspirativas. Gritaba sobre gobiernos secretos, químicos en el agua, invasiones alienígenas. La gente lo escuchaba, compraba sus productos, pero en 2012 cruzó una línea irreparable. Después de la masacre en Sandy Hook Elementary, donde murieron 20 niños y 6 adultos, Jones comenzó a decir que nada había pasado. Según él, el gobierno fingió todo. Los niños muertos eran actores, los padres llorando eran empleados pagados. Sus seguidores lo creyeron. Durante años hostigaron a las familias de las víctimas. Llamadas de acoso, amenazas de muerte. Familias que ya habían perdido a sus hijos fueron torturadas emocionalmente por miles de personas. Eventualmente, los padres demandaron. Los juicios revelaron que Jones sabía que mentía, pero continuó porque generaba dinero. Los jurados le ordenaron pagar $1.5 mil millones. Jones declaró bancarrota. Su imperio se derrumbó. Descubrió que hay consecuencias reales por difundir mentiras que causan daño real. 12. Mike Tyson fue una fuerza de la naturaleza en el ring. El boxeador más joven en ganar un título de peso pesado. Durante su carrera ganó más de $300 millones. Luego gastó cada centavo en formas tan ridículas que parece ficción. Compró mansiones que nunca visitó, flotillas de autos de lujo que nunca condujo, una bañera de oro macizo de $2 millones. Pero lo que define su locura financiera son los tigres. Compró 3 tigres de Bengala como mascotas. Cada tigre costó más de $70,000. Alimentarlos costaba otros $4,000 mensuales. Mantener sus recintos, pagar entrenadores, veterinarios, seguros, todo sumaba fortunas. ¿Por qué alguien necesita 3 tigres? Tyson nunca tuvo respuesta coherente. Eventualmente, uno de los tigres casi mata a alguien. Tyson tuvo que deshacerse de ellos.
En 2003 declaró bancarrota con deudas de 23 millones. El boxeador más temido del planeta terminó quebrado porque confundió tener dinero con saber administrarlo. 13. Larry Walters estaba aburrido. Era 1982 en San Pedro, California, y quería ver el mundo desde una perspectiva diferente. Fue a una tienda de surplus militar, compró 45 globos meteorológicos, los llenó de helio y los amarró a su silla de jardín. Su plan era flotar unos cientos de pies sobre su vecindario, disfrutar la vista, disparar algunos globos con su pistola de perdigones para descender. Llevó sándwiches, cerveza y su cámara. Lo que Larry no calculó fue la física básica. Cuando cortó la cuerda de anclaje, la silla no flotó suavemente. Se disparó como un roquete. En minutos estaba a 16,000 pies, flotando en el corredor de aproximación del aeropuerto de Los Ángeles. Pilotos comerciales reportaron haber visto a un hombre en una silla pasar junto a ellos. Larry finalmente disparó algunos globos. Descendió durante horas, enredándose en cables de alta tensión, causando un apagón masivo. Fue arrestado inmediatamente. La FAA le impuso una multa. Larry se volvió brevemente famoso, pero nunca superó el ridículo público. 14. John DeLorean era brillante. Ingeniero automotriz visionario, creador del Pontiac GTO, diseñador del auto de acero inoxidable con puertas de ala de guarna. En 1975, fundó DeLorean Motor Company con ambiciones enormes. Consiguió financiación masiva del gobierno británico y construyó una fábrica en Irlanda del Norte. DeLorean no sabía dirigir una compañía automotriz. La fábrica sangraba dinero. Los autos tenían problemas constantes. Las ventas fueron desastrosas. En 1982, desesperado por salvar su sueño, DeLorean tomó la peor decisión. Decidió entrar al negocio de la cocaína. Acordó financiar un trato masivo de drogas que generaría los millones necesarios. Negociaba con agentes encubiertos del FBI. Fue arrestado en un hotel. Todo grabado en video. Las imágenes muestran a DeLorean brindando con champaña sobre una maletín de cocaína. Eventualmente fue absuelto, pero el daño estaba hecho. Su compañía cerró. El hombre que pudo haber sido recordado como innovador automotriz ahora es el tipo que intentó salvar su negocio vendiendo drogas. 15. Uri Geller convenció al mundo de que tenía poderes mentales. Durante los años 70, este israelí apareció en programas doblando cucharas aparentemente con su mente. Científicos lo estudiaron, gente famosa lo endorsó, se volvió celebridad internacional, el rostro del movimiento psíquico. Ganó millones presentándose en eventos, escribiendo libros, pero todo era un truco de magia. En 1973 fue invitado al Tonight Show con Johnny Carson. Carson, quien había sido mago profesional, sospechaba. Consultó con James Randi, el cazador de fraudes psíquicos. Juntos planearon una trampa. En lugar de permitir que Geller trajera sus propias cucharas, el equipo del show facilitó todo. Las cucharas fueron monitoreadas constantemente. Las cámaras rodaron en vivo. Millones observaban. Carson le presentó las cucharas a Geller. Durante 22 minutos dolorosamente incómodos, Geller no pudo doblar nada. Sudaba, hacía excusas, culpaba las luces del estudio, pero la verdad era obvia. Sin sus trucos preparados, no tenía poderes. Su carrera en Estados Unidos nunca se recuperó. Una aparición televisiva había revelado años de engaño. Estos 15 casos no son solo errores, son recordatorios permanentes de que la confianza excesiva, la codicia descontrolada y el orgullo ciego pueden destruir carreras, fortunas y legados en segundos. La historia no perdona la estupidez, simplemente la documenta para que todos puedan aprender, o al menos reírse. La historia castiga a los idiotas, pero nosotros los recordamos. Si te reíste o te sorprendiste, suscríbete ahora y prepárate para la próxima lista de desastres históricos.